Buenas tardes, en esta práctica hablaremos sobre la mitosis. Mi grupo está compuesto por Laura Vanessa Campas Pérez, Andrea Jacqueline Villamizar Moreno y quien les habla, Diana Stephanie Millas Neira. Bueno, uno de los objetivos es identificar la disposición de los cromosomas en cada una de las fases mitóticas de la Allium cepa cebolla mediante la observación de una práctica virtual. En el marco teórico, entonces comenzamos con la mitosis. La mitosis se divide en unas fases. La primera de ellas es la interfase, en la cual la célula realiza actividades vitales normales y los cromosomas se duplican. En ella podemos identificar la cromatina, el nucleolo, el núcleo, la envoltura, la membrana plasmática y los centriolos. La cromatina contiene cromosomas cromátidas unidas a los. En la primera fase, los microtúbulos del uso se unen a los cinetocoros de los cromosomas y los cromosomas empiezan a moverse hacia los planos medios de la célula. Luego sigue la metafase, en la cual los cromosomas se alinean en el plano medio de la célula y los microtúbulos del uso conectan cada cromosoma a ambos polos. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan en sus centrómeros y cada grupo de cromosomas se mueven hacia el polo opuesto de la célula y los polos del uso se apartan. En la telofase es la última fase de la mitosis, en la cual los cromosomas se agrupan o de reposo y se empiezan a formar las envolturas nucleares. La citocinesis produce las dos células hijas con la misma carga genética de su progenitor. Bueno, en esta práctica virtual usaron los siguientes materiales: una cebolla con raíces, tijeras, portaobjetos, orceína, que fue el reactivo, el mechero de Bunsen, un cubreobjetos y un microscopio. El procedimiento que se llevó a cabo en este laboratorio virtual fue el siguiente. Primero se tomó un objeto y en el cual se agregó agua y se agregó la cebolla con las raíces de tal forma de que las raíces quedaran tocando con el agua y se dejó así por un tiempo. Luego, lo siguiente que hicieron fue sacar la cebolla, agarrar las raíces, cortar 3 puntas y como algunas raíces quedaron en las tijeras, entonces se usó un pincel para colocarlas en el portaobjetos. Después de eso, lo siguiente fue que se le agregó el reactivo, que en este caso fue la orceína, en la muestra de las raíces. Lo siguiente que se llevó a cabo después de haber aplicado el colorante fue pasar la muestra por el fuego. Con una pinza agarraron el portaobjetos, encendieron el mechero de Bunsen y lo colocaron por 10 segundos y lo retiraron. Y volvieron a hacer este procedimiento por 3 veces seguidas. Y debemos recordar que no debemos dejarlo por mucho tiempo porque esto puede llegar a ferver. Después, con un pincel, después de haberlo pasado por el fuego, con un pincel lo que hicieron fue pasarlo por la muestra y los restos que quedaron en el pincel lo colocaron en un nuevo portaobjetos. Luego, esta sustancia que está en el nuevo portaobjetos, se le agregó una gota de orceína B. Después se le colocó un cubreobjetos encima y se hizo, lo que hicimos fue como aplastarlo
de tal forma que quedaran unidos tanto el portaobjetos como el cubreobjetos, y luego de aplastarlos lo que hicimos fue limpiar los bordes en donde quedó también parte de la sustancia. Luego de esto lo llevamos al microscopio para observarlo. Bueno, entonces hablaremos ahora del ciclo celular. Este ciclo celular se divide en 4 fases: fase G1, fase S, fase G2 y mitosis. En la fase G1, durante esta fase, pues la célula crece físicamente, se copian los organelos y hace componentes moleculares que más adelante se necesitarán en las siguientes etapas. En la fase S, la célula sintetiza la copia completa del ADN en su núcleo, también duplica la estructura de la organización de microtúbulos llamados centrosoma. Y en la fase G2, durante esta fase, la célula crece más, hace proteínas y organelos y comienza la organización de su contenido en preparación para la mitosis. La mitosis. En la fase M, la profase, la prometafase, la metafase, la anafase. En la cual el núcleo de la se notan y los cromosomas están en forma de hebras de cromatina, como pueden observar en la imagen. En la profase, las largas fibras de cromatina se condensan, se presentan como cromosomas mitóticos compactos. Cada uno consiste en 2 cromatinas unidas a sus centrosomas y a sus centrómeros, perdón. Eh, en la prometafase, los microtúbulos del uso se unen a los cinetocoros de los cromosomas y los cromosomas empiezan a moverse hacia el plano medio de la célula. En la metafase, los cromosomas gruesos y enrollados se alinean en el centro de la célula, en la placa de la metafase, y las fibras del uso están unidas a los cromosomas. En la anafase, los cromosomas se han separado y se mueven hacia los polos. Y por último, en la telofase, los cromosomas están en polos y son más difusos. Y la membrana nuclear se vuelve a formar y el citoplasma se divide formando 2 células hijas con la misma carga genética a su progenitora. Bueno, en las conclusiones nosotros sacamos 3 conclusiones. Bueno, la primera, se pudo determinar cada una de las fases de la mitosis en la cebolla, como se puede ver en la imagen, cada una de sus fases. Y la segunda, una forma para poder identificar estas fases en este laboratorio fue por medio de un colorante específico o arceína, como se vio anteriormente. Y la última fue que al culminar el proceso de la mitosis en la cebolla se identificaron 8 pares de cromosomas, en un total de 16, ya que eran por cada una de las células hijas, perdón.
ya que 2 por 8, que fue cada uno de los pares de cromosomas, es igual a 16, entonces el total de cromosomas fueron 16. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención.